Agradezco mucho a Tierra Televisión el poder hablar hoy aquí, entre otras razones porque yo tengo una deuda con Santa Cruz de Tenerife y con Tenerife en general, porque allí nací por segunda vez el 17 de marzo de 1964 en el Monte de la Esperanza. Y una vez dicho esto, trataré de explicar un poco el por qué estoy aquí y lo que pretendo explicar también y decir. En realidad, de mi generación quedan ya muy pocos. Presumo que hablo para un público de menos edad que yo y sobre todo gente más joven que no ha vivido lo que yo he vivido. Y quiero decir de antemano que muchas veces cuando yo leo a determinados historiadores, colegas, etcétera, que hablan del pasado de España, pues a veces tengo la sensación de que me están contando algo que yo no he vivido, que yo viví en otro mundo, que no viví en la España que ellos cuentan, que yo viví en otra España. Por lo tanto, quisiera decir, de entrada voy a hacer una especie de resumen, una especie de reportaje muy rápido de lo que yo he vivido, y empezaré porque los de mi generación no tuvimos infancia, vivimos inmersos en la época, en la República, y el paisaje idílico que algunos tratan de contarnos de la República, pues no fue el que yo viví. Vivimos en un periodo de proceso revolucionario permanente, en un periodo de conflictos, de luchas, de muertes, de tiros, de enfrentamientos, de censura, de suspensión permanente de garantías constitucionales. No conviene olvidar que en la República, precisamente, la ley de orden público, que luego siguió en el franquismo, fue de la República, la ley de vagos y maleantes fue de la República, y la censura también. Entonces era evidente que se estaba preparando un choque muy virulento, que a mí me hace recordar muchas de las cosas que estoy viviendo ahora, aunque sin la virulencia de entonces. Entonces se dirimía a tiros, ahora de una manera más civilina, pero mis recuerdos de aquella infancia vuelven a reverdecer con lo que yo estoy presenciando en la España actual. Una vez dicho esto, quisiera decir, primero, hubo un intento revolucionario en el 34, que fue precedido de una serie de huelgas generales que agotó la capacidad revolucionaria en muchas partes de España y quedó circunscrito a Cataluña y Asturias. Pero una vez que se sustanció, gracias al Calazamora y algún otro, no se tomaron las medidas de represalia jurídicas y legales que estaban, y entonces el proceso revolucionario prosiguió. En aquel tiempo era notorio que se estaban armando las milicias, que todos los partidos tenían milicias organizadas, que desfilaban en unidades militares, tanto los jóvenes, etcétera. La guerra civil se palpaba. Entonces, respecto a la guerra civil, sí quisiera decir una cosa. Estaban los preparativos para hacer la revolución en el mes de agosto del 36, en coincidencia con la Olimpiada Roja de Barcelona. Y se estaba preparando, por otra parte, la contrarrevolución. Esto era evidente. Lo que llama la atención es que el gobierno conocía perfectamente todos los preparativos de los unos y los otros y no tomó medida alguna para evitarlo. Al contrario, el asesinato del Calvo Sotelo fue una provocación calculada precisamente para acelerar la acción del golpe de Estado que se preparaban los militares y muchos civiles frente al proceso revolucionario, en la seguridad de que, como estaban organizadas y armadas las milicias, sería aplastado rápidamente. No surgió así por varias razones. Trataré de explicarlo muy brevemente. Ya por entonces todas las grandes potencias estaban persuadidas de que habría una guerra mundial. La Unión Soviética aplicaba el plan estratégico leninista de que España era necesario que hubiese una España roja para tenerla a la espalda de Europa,
cuando estallara la guerra. Alemania quería también dominar España para tener la cobertura, cerrar el estrecho de Gibraltar, cerrar el Mediterráneo y estar a la espalda de Francia. Y ni Inglaterra ni a los Estados Unidos les interesaba ninguna de estas soluciones. Entonces, por eso hubo una guerra civil prolongada. Y quiero decir en este momento también que la mayor ayuda que recibió Franco fue precisamente de Inglaterra y de los Estados Unidos, con créditos y demás. La guerra se prolongó durante 3 años. Franco unió a todas las fuerzas en el movimiento nacional para evitar las colisiones entre unos y otros grupos políticos, cosa que no supieron hacer en el Frente Popular y fue una de las causas de su derrota. Termina la guerra y mi generación lo que queríamos es seguir adelante y olvidar la guerra. Franco, para mí, fue el último de los regeneracionistas y el único que desde la jefatura del Estado pudo hacer el plan de los regeneracionistas. Franco era un hombre de Estado, pragmático, que creía en una serie de valores fundamentales y al que interesaba que España fuera hacia adelante y cuyo pragmatismo le permitió precisamente no entrar en la guerra mundial. Hay un libro muy interesante sobre la División Azul de 2 historiadores norteamericanos que las 2 conclusiones fundamentales que dicen, primero, que la División Azul fue una guerra contra el comunismo que no tenía cultural, que no tenía nada que ver con la guerra que hacía Alemania contra Rusia, y segundo, que fue el precio que pagó España por la neutralidad. En fin, el proceso, España se convirtió en la 7ª potencia mundial económica del mundo. Hubo un proceso de crecimiento muy amplio y sobre todo se creó una clase media que nunca había tenido España, una extensa clase media, y que fue la causa de no haberla tenido, fue la causa de tantos motines, guerras civiles, golpes de Estado, etcétera, que había padecido España durante los siglos XIX y XX. Y fue la verdadera protagonista de la traslación de un régimen autoritario a la democracia. En este sentido conviene tomar en consideración varios aspectos. La democracia actual, lo que se ha llamado la transición y que tanto se ha hablado de ella y de la que fue protagonista, insisto, el pueblo español, la sociedad española y no los políticos, fue la consecuencia de un proceso que arranca desde el propio franquismo, del interior del franquismo. Quien haya leído el libro de Memorias discretas de Vernon A. Walters, que salió la primera edición y ha desaparecido y no hay manera de encontrar el libro de nuevo, no se reeditó pese al interés que tiene estas. Vernon Walters viene a ver a Franco en misión secreta, enviado por Nixon en el verano del 73, para preguntarle a Franco cuáles son sus previsiones para después de su muerte. Vernon Walters comenta que le resultó muy duro venir a preguntarle a un señor que se iba a morir pronto, qué pasaba. Bueno, en definitiva, Franco le dice: el príncipe de España traerá la democracia, viene a decir, vamos, lo resumo, que los Estados Unidos quieren y que a mí no me gusta, pero pueden estar seguros que se hará la transición de un régimen a otro con tranquilidad y sin problemas. ¿Qué había sucedido? Franco era consciente de que su régimen autoritario de carácter personal no podía tener continuidad y que el mundo, los Estados Unidos que mandaban, más los países europeos y demás, impondrían un sistema. Entonces los cálculos que se establecieron fueron claros. Había que garantizar un proceso en virtud del cual, mediante sucesivas reformas de las leyes fundamentales y los consiguientes referéndum, se fuese una traslación paulatina desde el régimen autoritario a la democracia de partidos. Para eso
desde dentro del propio régimen, ya en los años 70, empiezan a crearse desde el propio sistema los grupos que van a protagonizar precisamente ese proceso. Se crea, por ejemplo, el Partido Socialista del Interior, que es creado desde la presidencia del gobierno con los servicios secretos, que echa sus redes en Sevilla, en Madrid y en Barcelona, entre los grupos que dirigían Jiménez Fernández en Sevilla, en el que estaba un grupo de la burguesía universitaria de Sevilla, en el que estaban Felipe González de la Borbolla, Chávez, Escuredo y compañía. El de Madrid, que eran dos cursos del Pilar, en el que estaban los Solana, el Juan Luis Cebrián y tantos otros, el Carlos March, y ahí se explican muchas conexiones económicas y que luego se reúnen en Cuadernos para el Diálogo. Y en Barcelona, Payac, el grupo de Payac, donde estaban Narciso Serra, Reuca, etcétera, etcétera, los que se integran en los que llamaban los Felipes, el FLP, que solo uno, Urbano Esteban, va a la cárcel, lo demás nada, y que cuando se disuelve los Felipes, Narciso Serra y Roca se juegan a los chinos quién va al Partido Socialista y quién va a Convergencia y Unión. Este es su panorama. Al mismo tiempo se crea la Unión del Pueblo Español, encabezada por Suárez, que es el hombre de confianza del príncipe, y se crea como una especie de neofranquismo, aunque UPN estaba llamada a ser el neofranquismo, especie del neogaulismo francés. Se crea también Fuerza Nueva desde la presidencia del gobierno, también para dar crédito democrático a UPN. Lo que ocurre es que cuando muere Franco, el hombre de confianza del monarca, del que va a ser el monarca, que es Adolfo Suárez, que es un arribista, un gran arribista, al que conoció al monarca cuando era gobernador de Segovia y le preparaba determinadas cosas en Río Frío, se sale de UPD y forma la Unión del Pueblo, la UCD, crea la UCD, en la que mete a toda una serie de grupos muy dispares, de socialdemócratas, no socialdemócratas, etcétera. Un artificio llamado a hacer el proceso. Y entonces lo que debía ser un proceso escalonado se convierte, se ha hecho la ley de partidos, se convocan elecciones, pero en ese momento se convierten en cortes constituyentes unas cortes que no habían sido convocadas como tales. Por lo menos en la República fueron cortes constituyentes las que hicieron la Constitución. En 1978 se hace una constitución por unas cortes que no son constituyentes, lo cual hay un principio de ilegitimidad de origen. Y entonces ya es un proceso rapidísimo, que se vulneran todas las previsiones y que luego, una vez que se han consolidado una serie de situaciones, viene también la ley de amnistía, que conviene recordar que a los etarras se les amnistía también a los de entonces, bajo la presunción de que habían matado por un exceso de amor a la libertad y a la democracia. Lo cierto es que el terrorismo no para nunca, no sabe más que hacer eso, y después de aquello, de la ley de amnistía, en que mandan además subvencionados a una serie de países iberoamericanos, algunos de ellos, pues matan a cerca de 1000 personas más en los años posteriores. Y ahora se está negociando con ellos sin tomar en consideración que el terrorismo, sea el etarra o cualquier otro, nunca se sentirá satisfecho y seguirá matando, siempre y cuando no le concedan lo que quiere. Bueno, y este es un poco el proceso. Luego hay un momento en que es necesario, para consolidar el sistema y la monarquía, que haya un gobierno socialista. Y entonces pues hay que crear las situaciones previstas para que eso suceda. Y entonces es cuando se procede a la voladura interna de UCD en Palma de Mallorca. La voladura interna, que está perfectamente calculada y que se hace desde la propia UCD,
y da paso a la presidencia del gobierno de Leopoldo Calvo Sotelo, llamado a convocar unas elecciones para perderlas. Pero en ese momento hay, con todas las acciones de ETA, los atentados y demás, hay un momento crítico y entonces se produce el 23 de febrero. El 23 de febrero es una operación en virtud de la cual, con 3 posibles salidas, con las 3, cualquiera de las cuales favorecería la consolidación de la monarquía en España como régimen, para la monarquía parlamentaria. Me extendería demasiado si entrase un poco a relatar la trastienda de todo este proceso, sobre el que se habla mucho. Hay un libro muy reciente, aparte del de Pardo Zancado, que es suficientemente expresivo. El del hombre del maletín se titula 23F, del maletín, que es bastante explícito en este aspecto. Termina el 23F, como todos sabemos, se consolida la democracia de partidos y Calvo Sotelo convoca elecciones anticipadas. Hay una anécdota bastante expresiva al respecto. En aquel momento es la final del Campeonato Mundial del Fútbol en Madrid y está el presidente Pertini junto a Leopoldo Calvo Sotelo y le dice al presidente Pertini, un viejo socialista, además muy italiano, y como todos los italianos, muy escéptico, muy de vuelta de todo, y le dice: presidente, me han dicho que va a convocar a ustedes elecciones anticipadas. Y le dice Calvo Sotelo: efectivamente, señor Pertini. Dice: bueno, las convocará usted para ganarlas. Y le dice Leopoldo Calvo Sotelo: no, las perderé. Y Pertini se lleva las manos a la cabeza y dice: pero si las elecciones anticipadas se convocan siempre para ganarlas. Estaba previsto que para consolidar la monarquía tenía que haber un periodo de mandato de gobierno socialista. Creo innecesario ya relatar todo lo que viene posteriormente. Hay 2 periodos de gobierno socialista. Es innecesario recordarlos, Galfi, Lesa, etcétera, etcétera. Se produce una generalizada corrupción, entre otras cosas porque se cumple en España lo que a mí me llamó tanto la atención cuando recién llegado a Italia de corresponsal. Había elecciones, una de las múltiples elecciones que se producían en Italia, y entonces en la RAI, que era la única televisión que había, la estatal, todos los candidatos hacían una rueda, uno contra uno, y todos se enfrentaban entre sí en la televisión antes de las elecciones. Y una noche aparecen en televisión el secretario general del Partido Socialista, Forlán, y el del Partido Liberal, y el del Partido Liberal le dice: ustedes son los culpables de la corrupción política y administrativa que hay en Italia. Y ante mi asombro, el secretario general del Partido Democristiano le dice: pues tiene usted razón, pero usted sabe que los partidos políticos apenas si tenemos militantes y mucho menos que paguen, y que todos los partidos, especialmente los grandes, tenemos unos gastos muy grandes de burocracia, muy importantes de burocracia y de propaganda. Entonces necesitamos dinero para sostener ese aparato. Y lo tenemos que sacar o bien como un partido, un gran partido que usted y yo conocemos, se lo vienen del extranjero, una potencia extranjera, se refería evidentemente al Partido Comunista Italiano, o bien a través de nuestros hombres en las empresas públicas y en la administración. ¿Que eso engendra corrupción? Pues naturalmente. Pero sin corrupción no habría partidos políticos, y sin partidos políticos no habría democracia. La corrupción es el precio que la sociedad tiene que pagar por vivir en democracia. A mí aquello era el año 66, a mí me sorprendió, me eché las manos a la cabeza, y al día siguiente me fui a los periódicos diciendo: menudo escándalo va a haber hoy. Pues nada, era una noticia
pequeña la que había en los periódicos, y entonces me di cuenta que había un valor convenido entre la sociedad y el sistema, es decir, la sociedad permitía al sistema la corrupción para vivir, y a cambio el sistema permitía a la sociedad burlar todas las leyes, reglamentos, etcétera, tanto las italianas como las europeas. Bueno, pues esta es la realidad en que estamos viviendo. Empezamos a vivirla incluso ya en la época de Suárez, se generalizó en la época del Partido Socialista, y estamos viviendo, es decir, sin corrupción no hay posibilidad de que se sostengan los partidos políticos. Y esta es la democracia, pero claro, naturalmente, ¿qué ocurre? Que para consolidar esa situación los partidos necesitan tener todo el poder. Y entonces se crea en España, se creó un sistema en virtud del cual, de las listas cerradas y bloqueadas, en virtud del cual quien hace la lista de los partidos es la Secretaría General de los partidos. Y entonces, pues todo el que sale en unas candidaturas y sale de parlamentario, de concejal o de lo que sea, se debe al partido, porque sabe que si se desvía, a la siguiente no lo ponen en las listas, y por lo tanto se le va el chollo. Se va porque se ha convertido la democracia en un sistema de profesionales de la política, de burócratas de la política. Al mismo tiempo que esa ley de partidos impide que elijamos a las personas que nos dan confianza personal, sean de un partido o de otro, al mismo tiempo se cohíbe la vida parlamentaria. Es decir, en la vida parlamentaria, al contrario que sucede en otros parlamentos, por ejemplo en el inglés, aquí naturalmente el presidente del gobierno tiene todo el tiempo que quiera, y luego los demás tienen el tiempo medido en función de la representación parlamentaria que tienen, lo cual va contra todo principio democrático. Pero al mismo tiempo no hay vida parlamentaria en sentido estricto, porque solo se le pueden hacer preguntas por escrito que se responden en un tiempo mínimo. Estamos viviendo realmente en el seno de un totalitarismo partitocrático, pero que desde la llegada al poder de Rodríguez por accidente el 14 de marzo, este totalitarismo se endurece, y además estamos viviendo en lo que podía definirse como en un golpe de Estado permanente. Ni sirve la Constitución con referencia porque se viola, el Poder Judicial cada vez está más politizado y más dependiente de las decisiones del Ejecutivo, el Legislativo no existe como tal, y entonces cada vez caminamos más hacia un sistema muy similar al de Chávez en Venezuela o al de Morales. Esa es nuestra referencia, y nos hemos quedado internacionalmente aislados también. O sea, no contamos, hoy realmente no contamos nada, ni en Europa ni en el mundo, ni por doquiera. Hay que leer los periódicos extranjeros para ver. Y estamos, paradójicamente, y la sentencia última del Supremo, que a mí me parece intolerable, con todos los respetos que se puedan decir para la justicia, desde Juana Chaos, hoy el gobierno español está en manos de los terroristas, que están coaccionando continuamente y chantajeando continuamente al gobierno, porque si no se les da lo que les piden, lo que están pidiendo, amparados por el nacionalismo catalán y amparados por el PNV y por los Batasunas, volverán a matar, como se demostró el 30 de diciembre. Y entonces, si vuelven a matar, el régimen tiene, el gobierno tiene un miedo descomunal y cerval a que todo se les derrumbe, y por lo tanto no puedan volver a estar otros 4 años en el poder para completar el proceso revolucionario. Y esta es un poco la realidad en que nos estamos moviendo y en la que vivimos. ¿Hasta dónde vamos a llegar? Luego hay otro proceso, que es una sociedad que, por lo menos hasta ahora, parece inhibirse de todos los procesos políticos y no parece tomar en consideración estas situaciones. Y yo creo, después de haber estudiado los resultados electorales desde el 31 hasta hoy, y también incluso en Europa, es evidente que cada vez de una manera más acusada
y lo estamos viendo lo que ha sucedido en las elecciones europeas recientemente y lo que sucedió aquí el 14 de marzo, etcétera. Las elecciones las decide una franja minoritaria que oscila entre el 5 y el 12% aproximadamente del electorado. Es decir, la gente del descontento, que es una minoría. Pero, pase lo que pase, y estamos viéndolo con las encuestas, los sondeos de opinión y a través de los que intervienen así en los foros de algunos periódicos digitales, hay una masa de votantes que, pase lo que pase, vota al Partido Socialista o vota al Partido Popular o vota a Izquierda Unida porque se afilió a eso desde el comienzo y no cambian su voto para nada. Y entonces estamos en un anquilosamiento grande. ¿Qué nos depara el futuro? Pues es que estamos viviendo sobre un volcán, indudablemente, porque aunque las diferencias políticas no se diriman a tiros como en los años de la República que yo viví, pero sin embargo sí hay una crispación enorme. Es decir, vemos no solo en eso que se llama equívocamente, eufémicamente, la violencia de género, porque se está ocultando que también el año pasado hubo 3.000 y pico denuncias de maltratos de hombres por sus mujeres, etcétera. No, pero estamos viendo que la gente propende tomarse la justicia por su mano. Estamos con una efervescencia de delincuencia violenta tremenda, posiblemente muy superior a la de la República porcentualmente. Hay una inseguridad grande. Entonces, en una crispación de fondo, lo de los ocupas, etcétera, tanto lo que pasó con el alcalde ese que asesinaron. Hay toda una serie de hechos que a los que vivimos la época de la República nos la recuerdan muchísimo. Hay una crispación de fondo. El problema es que hay un colchón de amortiguación, que es el bienestar económico heredado de hace mucho tiempo y que sigue viviendo, pero que está prendido con alfileres. Y yo me pregunto, ¿cómo reaccionará esa parte de la sociedad española que se ha acomodado a una situación aún a despecho de la inseguridad en que vive, en el momento en que sigan subiendo los tipos de interés? Ya se anuncia una nueva subida por el Banco Europeo. España no puede hacer nada porque pertenece a lo que digan en Europa. Suban los tipos de interés, las hipotecas suban, los bancos ya no puedan en las cajas de ahorro alargar más los expedientes que han hecho de alargar en vez de a 30 años a 50, el de las 2 o 3 personas al mismo tiempo, de hipoteca, etcétera, cuando la capacidad adquisitiva se amengue. Sobre todo lo van a notar muchísimo más también los pensionistas. Cuando este fenómeno de regresión económica que muchos anuncian se produzca, y se produzca incluso en Europa y sea de carácter generalizado posiblemente, porque ahora estamos viviendo una situación equívoca gracias a que ha bajado el precio del petróleo, pero el precio del petróleo, como es un proceso de especulación, igual puede subir de nuevo. Nosotros estamos en una situación energética falsa porque dependemos el 85% del exterior. Puede haber que haya una situación económica y vamos a ver cómo reacciona una sociedad crispada como la que estamos viviendo. Para mí, ¿qué puede suceder de aquí a 1 año, 2, 3, 5? Yo no sé. Ya a los 83 años que tengo yo y con todo lo que he vivido, es muy difícil prevenir el porvenir. Cada vez las predicciones de futuro son más difíciles. Luego, en todos los ámbitos, incluso en el tecnológico, es el más expresivo. Los procesos son cada vez más acelerados, los cambios son cada vez más radicales y más continuos, y hay algo preocupante, y es que en situaciones anteriores de procesos de cambio había una respuesta filosófica de pensamiento a las situaciones que se iban a crear. En este momento las fuentes del pensamiento parecen agotadas. No hay filosofía, no hay pensamiento, no hay nada, no hay previsiones de futuro, no se aventan soluciones para la revolución en ciernes, una revolución de cambio en que aparecerá el eje de poder se ha trasladado del Atlántico al Pacífico. Europa está en una decadencia
cada vez más evidente, no tiene conciencia de que se ha acabado, que Europa está como al final de un ciclo de civilización. No sabemos cómo va a ser el nuevo ciclo que se nos viene encima en el horizonte es un tanto oscuro, y en España pues la situación es mucho más grave en este sentido, porque tenemos toda una serie de amenazas. Hemos liquidado el ejército, no tenemos ejército, tenemos un ejército de mercenarios, el enemigo lo tenemos al otro lado del estrecho, se nos está metiendo en casa. ¿Con qué contamos? No contamos apenas con nada. Y la situación, al que haya estudiado la historia, puede percibir que la historia se reitera, como decía Ortega y Gasset, aunque las apariencias son distintas, y que estamos viviendo en el mundo occidental, sobre todo en Europa y en España, una situación muy similar al final de todos los ciclos de civilización y de los imperios. Presión fiscal creciente, una sociedad que no quiere hacer los oficios serviles, que hay que importar mano de obra esclava para esos oficios, hundimiento de los valores morales, ejércitos mercenarios. Entonces, lo que quería llegar a la conclusión es que las civilizaciones se hunden desde dentro. Y entonces los pueblos necesitan en estos momentos críticos, necesitan unas clases dirigentes o unos grupos dirigentes conscientes de cuáles son los problemas profundos del proceso en que están de decadencia en que están embebidos, y de imaginar soluciones de futuro atractivas para la sociedad y susceptibles de superar los problemas a que se enfrentan. Muchas veces se ha dicho que precisamente es en periodos de ruptura, de quiebra total de una sociedad, cuando surgen espontáneamente los nuevos líderes. En España, porque es el problema fundamental que nos interesa, aunque está dentro del ámbito internacional, en España se ha instalado la mediocracia. Es conocido que cuando un hombre llega a un centro de poder, sea empresarial o que el hombre mediocre se reúne de gente a la que puede dominar porque es más mediocre que él, y el hombre inteligente y seguro de sí mismo se rodea de gente inteligente y preparada. En este momento estamos sumergidos en la mediocracia, además una mediocracia resentida, y es muy difícil predecir a dónde nos puede llevar esta situación. Yo no sé si en este proceso de quiebra emergerán, como surgen en los periodos de gran revolución, de conmociones, surgirán de los hombres de imprevistos capaces de dirigir una reacción o no. En este momento, y remedando a Gaspar Gómez de la Serna, estamos viviendo en moribundia. Y esta es la realidad. Lo que se puede invitar a las personas, a quienes me oigan, sobre todo a las nuevas generaciones, que tomen conciencia de la realidad en que están viviendo y se preparen para el asalto al futuro, que ha de ser duro, ha de ser sacrificado, pero que en eso nos jugamos muchísimo. Vamos, se juegan ellas, porque ya los de mi edad estamos al final de la vida. Y nada más. Que yo estoy presenciando en la España actual. Una vez dicho esto, quisiera decir, primero, hubo un intento revolucionario en el 34 que fue precedido de una serie de huelgas generales que agotó la capacidad revolucionaria en muchas partes de España y quedó circunscrito a Cataluña y Asturias.
pero una vez que se sustanció, gracias a Alcalá Zamora y algún otro, no se tomaron las medidas de represalia jurídicas y legales que estaban, y entonces el proceso revolucionario prosiguió. En aquel tiempo era notorio que se estaban armando las milicias, que todos los partidos tenían milicias organizadas, que desfilaban en unidades militares, tanto los jóvenes, etcétera. La guerra civil se palpaba. Entonces, respecto a la guerra civil, sí quisiera decir una cosa. Estaban los preparativos para hacer la revolución en el mes de agosto del 36, en coincidencia con la Olimpiada Roja de Barcelona. Vivimos inmersos en la época en la República, y el paisaje idílico que algunos tratan de contarnos de la República, pues no fue el que yo viví. Vivimos en un periodo de proceso revolucionario permanente, en un periodo de conflictos, de luchas, de muertes, de tiros, de enfrentamientos, de censura, de suspensión permanente de garantías constitucionales. No conviene olvidar que la República, precisamente la Ley de Orden Público, que luego siguió en el franquismo, fue de la República, la Ley de Vagos y Maleantes fue de la República, y la censura también. Entonces era evidente que se estaba preparando un choque muy virulento, que a mí me hace recordar muchas de las cosas que estoy viviendo ahora, aunque sin la virulencia de entonces. Entonces se dirimía a tiros, ahora de una manera más civilina, pero mis recuerdos de aquella infancia vuelven a reverdecer con lo que... Agradezco mucho a Tierra Televisión el poder hablar hoy aquí, entre otras razones porque yo tengo una deuda con Santa Cruz de Tenerife y con Tenerife en general, porque allí nací por segunda vez el 17 de Barcelona. Y se estaba preparando, por otra parte, la contrarrevolución. Esto era evidente. Lo que llama la atención es que el gobierno conocía perfectamente todos los preparativos de los unos y los otros, y no tomó medida alguna para evitarlo. Al contrario, el asesinato del Calvo Sotelo fue una provocación calculada precisamente para acelerar la acción del golpe de Estado que se preparaban los militares y muchos civiles frente al proceso revolucionario, en la seguridad de que, como estaban organizadas y armadas las milicias, sería aplastado rápidamente. No surgió así por varias razones. Trataré de explicarlo muy brevemente. Ya por entonces todas las grandes potencias estaban persuadidas de que habría una guerra mundial. La Unión Soviética aplicaba el plan estratégico leninista de que España era necesario que hubiese una España roja para tenerla a la espalda de Europa cuando estallara la guerra. Alemania quería también dominar España en marzo de 1964 en el Monte de la Esperanza. Y una vez dicho esto, trataré de explicar un poco el por qué estoy aquí y lo que pretendo explicar también y decir. En realidad, de mi generación quedan ya muy pocos. Presumo que hablo para un público de menos edad que yo y sobre todo gente más joven que no ha vivido lo que yo he vivido,
Y quiero decir de antemano que muchas veces cuando yo leo a determinados historiadores, colegas, etcétera, que hablan del pasado de España, pues a veces tengo la sensación de que me están contando algo que yo no he vivido, que yo viví en otro mundo, que no viví en la España que ellos cuentan, que yo viví en otra España. Por lo tanto, quisiera decir, de entrada voy a hacer una especie de resumen, una especie de reportaje muy rápido de lo que yo he vivido, y empezaré porque los de mi generación no tuvimos infancia.